Gracias en esta noche que tú nos permites, Señor, adorarte, glorificarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, pedimos que tú tomes todo control en esta transmisión, en esta programación, en nuestro ser, y que tú nos des la guianza, Espíritu Santo, en la instrucción de las Sagradas Escrituras para bien de nuestra alma, para bien de cada hermano, cada hermana que nos va a escuchar, que nos va a ver, que va a recibir la instrucción luego. Padre, gracias te damos. Gracias por los méritos de nuestro Redentor Yeshua. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso Padre, gracias. Sigue edificando nuestras almas. Sigue dotando nuestro ser con la plenitud de tu Santo Espíritu. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Muchas gracias. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias te damos. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, cada hermano, cada hermana, cada uno de los que pueda escuchar, sintonizar, conectarse, que puedan ser edificados por el poder de tu Espíritu Santo. Que tu favor llegue a cada hogar, a cada familia representada, de los que se conectan, para gloria de tu nombre, para alabanza a tu nombre, para proclamación de tu grandeza. Que tú seas conocido, que tú seas alabado, que tú seas adorado, exaltado. Padre, es nuestra petición. Es nuestra petición, soberano Dios. Es nuestra petición, Señor. Gracias, muchas gracias. Aleluya, gracias por tu favor. No lo merecíamos, pero tú nos has concedido favor. Y nos has hecho comprender que no tenemos que temer, porque nuestra fe en ti, Señor, nos ha salvado. Gracias por ese favor. Favor inmerecido. Gracias. Honor y alabanzas a ti, soberano. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Padre. Gracias porque tú nos sostienes con tu favor. Aleluya. Gracias, Santo, Santo, Santo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Bien, amado Dios, nos bendiga en esta preciosa tarde. La gracia de nuestro Señor, el amor del Padre y la unción del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes allá en Bucaramanga, Colombia. Sea Dios glorificado. Ahí es tremendo, tremendo. Tienen ahí una imagen poderosa. Gloria al Señor. Me alegro en saludarlo, me alegro en poder verles a través de esta plataforma. Y que en el día de hoy pues podamos estar, ¿verdad?, en esta sala de estudio. Vamos a convertir esta sala en una sala de estudio. Y vamos a gozarnos, vamos a ser edificados. De tal manera que Dios sea glorificado y que podamos nosotros pues crecer y que podamos avanzar en el propósito divino. Sea Dios glorificado. En el día de hoy, como le había anunciado hace unas horas, vamos a estar tocando el tema del perdón.
del perdón. Y vamos a estar citando la Biblia, porque no podemos hablar, ¿verdad?, si no es con las Sagradas Escrituras abiertas y con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sea Dios glorificado. Levántenme las manos si me oyen bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Estamos por aquí probando un aparatito ahí, a ver si nos escuchan mejor. Y me gusta eso, que nos puedan escuchar bien. Y sí, bueno, aquí no hay nada, no hay ningún sonido. Lo que le voy a pedir es que cierren los micrófonos, cada uno cierre los micrófonos. Eso. Amén, amén. Ahí vamos, gloria al Señor. Bien, entonces vamos a comenzar en el Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con una pregunta que le hiciera uno de los discípulos del Señor a nuestro Salvador en el capítulo 18 de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 18 de Mateo y en el verso 21. Una pregunta que nuestro hermano Pedro, siendo discípulo de nuestro Señor, le hizo a nuestro Salvador. Y de ahí vamos a partir de esa plataforma, de esa pregunta, al tema del perdón. Sea Dios bendito y glorificado. Gloria al Señor. En Mateo 18, verso 21 y verso 22. Vamos a citar la escritura y vamos a leer desde ahora hasta que terminemos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu, que es Dios. O sea, acercándose entonces Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Dice el verso 22. Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, tal vez nosotros nos hemos preguntado, ¿tendremos que contar las veces que vamos a perdonar a un hermano en la fe? ¿O algún pariente biológico? ¿O algún amigo? ¿Alguna amistad? ¿O algún conocido? ¿Será necesario tener que contar las veces hasta que lleguemos a ese total de 70 veces 7? ¿Sería eso lo que nuestro Salvador estaba diciéndole a Pedro? Pues yo quiero decirle, mis amados hermanos, que el Señor no estaba diciéndole que era la totalidad o el equivalente de la multiplicación de 70 veces 7, sino que lo que le estaba dando a entender era que cada vez que el hermano fallara, el deber de nosotros es perdonar. Le estaba llamando a que perdonara, no importa cuántas veces fueren. El Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, te es necesario, siempre que te ofenda, siempre que te lastime, que lo perdones. Y así empezamos nosotros a mirarnos a nosotros mismos y autoexaminarnos con esta pregunta y con esta respuesta que le da nuestro Salvador a
a Pedro como discípulo, recordando que nosotros también ahora somos discípulos del Señor y somos hijos de Dios. Y estamos llamados a continuar haciendo como se hace en el reino de nuestro Padre. Porque nosotros ya no somos de este mundo. La Escritura nos enseña que nuestra ciudadanía ahora es la de arriba. Somos de arriba. Somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios que está arriba. Entonces, tenemos que proceder en nuestro diario vivir conforme a cómo se mueve el reino de Dios. Como se mueve el reino de Dios, así nosotros aquí en la tierra tenemos que proceder. Entonces, en el cielo se perdona. En el cielo se tiene misericordia. En el cielo se tiene compasión. En el cielo se hace todo lo posible para que nuestro prójimo, nuestros hermanos, nuestros amigos puedan alcanzar el momento y la oportunidad de arrepentimiento y que ellos puedan ser también perdonados y aprendan a perdonar. Entonces, nosotros tenemos que comunicar el perdón, porque si no comunicamos el perdón, no vamos a representar al reino al cual pertenecemos. Por eso, cuando nuestro Señor Yeshua comenzó su ministerio, inmediatamente que Él empezaba a enseñar y empezaba a hablar, mientras desarrollaba su ministerio terrenal, muchos de los judíos que eran patriotas y que estaban anhelando y deseando que el Mesías viniera y los libertara del yugo romano, del cual estaban esclavos, del cual estaban sumisos. Cuando vieron las cosas que el Señor comenzó a decir y oyeron y a enseñar, como la ocasión que el Señor le dijo: si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra mejilla. Cuando la gente empezó a oír ese tipo de respuestas y de instrucción de nuestro Salvador, muchos de los judíos patriotas que estaban allí se turbaron. Porque dijeron: ¿cómo es que yo voy a permitir que una persona me golpee y aún golpeándome yo me quede como si nada estuviese pasando y pusiese mi cara para que vuelva a golpearme? Cuando ellos estaban esperando a alguien que viniera y con brazo fuerte removiera a los romanos que estaban haciéndole daño a los judíos y se pudieran vengar de ellos. Eso les sorprendió mucho. Y cosas e instrucciones como esas que empezaron a oír de nuestro Salvador. Pero ¿qué era lo que hacía nuestro Salvador? Lo que hacía era enseñando cuál es la conducta del reino de los cielos aquí en la tierra. Y le estaba dando el modelo, le estaba dando el ejemplo, para que cada uno de sus discípulos pudiera aprenderlo, observándolo a él, a Yeshua, y ellos también entraran en la práctica de perdonar a su agresor, de amar a sus enemigos. Cuando ellos escucharon: les digo que amen a Dios con todas sus fuerzas y a su prójimo como ustedes mismos. Cuando Él les dijo que amaran también a sus enemigos, eso también molestó mucho a muchos de los judíos patriotas que estaban allí, porque ellos no esperaban que tuvieran que amar a los enemigos. Ellos lo que querían era que Dios les diera el permiso para poder vengarse y desahogar la ira que traían y el enojo que traían de décadas por causa del cautiverio en el cual estaban de los romanos. Entonces nosotros aprendemos de nuestro Señor, nuestro Salvador Yeshua, el ungido, el Mesías, es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Entonces, Él nos enseñó a perdonar.
Entonces le está diciendo ahora a Pedro, Pedro, necesitas perdonar siempre. No solo 7 veces, sino siempre, es lo que le quiso decir. Siempre que te falle, siempre que te hiera, siempre que te lastime, te es necesario perdonar. Amén. Entonces vamos a buscar ahí mismo en Mateo, vámonos a otra cita bíblica en el capítulo 6, para que ustedes vayan viendo cuán importante es este asunto del perdón. En el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, que es un paralelo del capítulo 11 de Lucas. Pero vamos a citar aquí en Mateo, en el capítulo 6, verso 9. Mateo 6, versos 9 en adelante. Este asunto del perdón. Dice el verso 9. Estoy en Mateo 6, verso 9. Dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también ¿dónde? En la tierra. Entonces la voluntad de Dios en el cielo es perdonar. Y aquí en la oración que comprendemos que es la oración modelo, el Señor está orando al Padre, pero le está enseñando a sus discípulos cómo orar. También le está enseñando que la voluntad de arriba es necesaria que se establezca aquí en la tierra de los vivientes. Y para eso estamos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia. Somos nosotros los responsables de que la voluntad del Padre en los cielos se manifieste aquí abajo, en la tierra de los vivientes. Esas son cosas que podemos ver indirectamente a la enseñanza que le está trayendo el Señor con el Padre Nuestro, la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Sabemos que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana usa el Padre Nuestro como una de sus oraciones que se repiten. No así nosotros, los hijos de Dios, porque en esta oración consideramos que es una oración modelo. No es para repetirla, sino para aprender los principios de oración que se encuentran en ella. Y desarrollar un hábito de oración diario. Amén. Mirando los principios bíblicos establecidos en esta oración. Así que eso es ahí un la que le damos, un tip, como dicen los anglosajones. Aunque no es del tema, pero vamos a usarlo porque está dentro del contexto de lo que estamos estudiando hoy, que es el perdón. Dice el 11, danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos. Yo quiero que se concentren en el verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a quienes, a nuestros deudores. Ahí está un punto clave que debe de suceder en nuestro diario vivir. Recuérdense que esta oración, según emana de ella una instrucción para hacerla diariamente. Debe de hacerse una oración. A Dios debemos orar diariamente, ¿no? La oración no debe de ser entre paréntesis separados por más de 24 horas. No es lo bíblico. Mientras más veces podamos orar dentro de 24 horas, mejor es el beneficio que nosotros vamos a recibir si estamos en oración constante. Entonces, esta oración dentro de la estructura del contexto nos deja ver que es una oración que el Señor le está enseñando a sus discípulos que debe de suceder diariamente. Y diariamente hay unas cosas que pasan en nuestra vida. En el diario vivir, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros descansamos, nosotros nos alimentamos, nosotros
trabajamos y nosotros oramos. Pero también el Señor le está diciendo aquí que así como esas cosas son básicas y son continuas en el diario vivir, el perdón entra también en ello. Por eso en el verso 12 dice, perdónanos. O sea, estamos haciendo una expresión de perdón a nuestro Padre. ¿A quién es dirigida la oración? A nuestro Padre. Siempre acuérdese de eso. La oración va dirigida a nuestro Padre. Ya nosotros no somos como los israelitas. Los israelitas entendemos que son el pueblo de Dios, llamado y escogido y formado, y Dios tratará con ellos cuando nosotros seamos arrebatados, volverá el trato con ellos. Pero díganme ustedes, ¿cuál de los israelitas ha podido llamar a Dios por Padre? Si ustedes observan todos los modelos de oración de la gente que está en la Biblia, en el Antiguo Pacto, todos decían Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Así era que ellos introducían la oración. Dios de mis padres. Pero nosotros tenemos el privilegio, gracias a Yeshua, de decirle Padre nuestro. Hay que una cercanía poderosa. Una cercanía poderosa. Un privilegio gigante. Que nosotros podamos llamar a nuestro Dios Padre. Y hacia ese Padre Santo, 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 eterno, debe de ir la oración dirigida. Sea Dios glorificado. Pero yo quiero que vean la diferencia de cómo ora un judío y cómo ora un hijo de Dios. Padre mío. Ellos oran Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de mis antepasados, Dios de mis padres. Pero nosotros oramos Padre nuestro. Sea Dios glorificado. Entonces le está diciendo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, si nosotros anhelamos el perdón y pedimos el perdón, para que eso suceda, nos enseña la Sagrada Escritura que nosotros tenemos que practicar el perdón. Porque observen la segunda parte del verso 12. Dice que como también nosotros hemos perdonado. Ya nosotros hemos perdonado. Por eso podemos venir delante de ti y decir, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Porque ya yo lo practiqué. Ya yo fui obediente a lo que tú me enseñaste. Yo lo practico y yo necesito que tú me perdones a mí en lo que te he fallado. Entonces es necesario que nosotros diariamente nos escudriñemos delante de Dios a ver si en algo hemos fallado. En algo hemos cometido alguna falta. Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Hay pecados de omisión. Pecados de omisión quiere decir que sabíamos que teníamos que hacer algo y no lo hicimos. A sabienda no lo hicimos. Eso es un pecado de omisión. Omitimos algo que debimos de haber hecho. Y si así sucedió, le decimos, perdóname, Señor, porque debí de haber hecho esto y no lo hice, perdóname. O fallé, pensé mal, hablé mal, o hice algo que no debí de haber hecho, perdóname. Sea lo que sea, es necesario que nosotros en nuestra oración diaria le pidamos perdón a Dios. Y a la misma vez, si alguien nos ofendió, si a la misma vez alguien quedó mal con nosotros, en ese momento nosotros nos acordamos del evento, pero lo que vamos a hacer es, Señor, yo perdono a mi amigo, yo perdono a sultano, a fulano, lo perdono por esto y por aquello, lo perdono. Y yo te pido que me perdones a mí si yo he ofendido a alguien y no lo sé. Sin darme cuenta, tal vez he ofendido y no me he dado cuenta, perdóname. Entonces esas palabras en arrepentimiento como parte de la oración que estamos haciendo, Dios la va a considerar para que tengamos respuesta a lo que estamos orando.
Yo quiero que ustedes sigan conmigo ahí en el verso 13. Dice, y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Y dice el 14, concéntrese en el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará, dice el verso 14. Entonces, este asunto del perdón está condicionado. Hay unas condiciones aquí, que si nosotros no hemos perdonado, dice el verso 15, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. Entonces hay una condición para nosotros recibir perdón, que tenemos que perdonar a los que nos han ofendido, los que han cometido contra nosotros delitos. Tenemos que, es un deber, perdonarlos. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a suceder? El perdón a nosotros no nos va a ser otorgado. Entonces, eso no nos conviene, porque nosotros no queremos a Dios, a nuestro Padre, enojado con nosotros. Nosotros no queremos a nuestro Padre indignado con nosotros. Nosotros no queremos a nuestro Padre molesto con nosotros. Porque la misma Sagrada Escritura, el Señor nos ha revelado ya que dice, el Padre al Hijo a quien ama, disciplina. Entonces, si Él es nuestro Padre y nosotros estamos haciendo mal, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar una disciplina de parte de nuestro Señor porque Él quiere que nosotros entremos en el camino que Él ya nos señaló que debemos de andar por Él, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras y la iluminación del Espíritu Santo nos dice que nosotros estamos llamados a caminar en esta tierra trayendo la cultura del reino de los cielos, que es el amor, que es el perdón, que es la paz, que es la comunión, que es la verdad, que es la justicia. Eso es lo que nosotros estamos llamados a manifestar en la tierra de los vivientes. Por eso nos dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. O sea, ustedes son embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, y entonces nosotros tenemos que comportarnos como tales. Por eso, ya nosotros no nos podemos identificar como por ejemplo, yo que soy puertorriqueño, yo soy puertorriqueño. No, ya yo no puedo accionar como un puertorriqueño. Yo tengo ahora que reaccionar como un miembro del reino de los cielos. O sea, la cultura mía es importante, pero la cultura del reino de mi Padre es más importante. Entonces, ya tengo que tener cuidado cuál es mi proceder. Porque muchas veces, lamentablemente, el patriotismo se nos quiere subir por encima de la cabeza. Entonces queremos ser más patriotas que hijos de Dios. Y a eso no estamos llamados. Nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y esa es la cultura que tenemos nosotros que empujar adelante. No la propia terrenal nuestra. Sí, gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque nací en Puerto Rico, que Dios me dio una bendición de tener una ciudadanía doble. Soy ciudadano de Puerto Rico y a la misma vez ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Como el apóstol Pablo decía, tuvo una doble ciudadanía. Él era romano y él era judío. Entonces tenía una doble ciudadanía que Dios le permitió. ¿Para qué? Para ensanchar el reino de los cielos. Y en esa manera yo me comparo y le doy gloria a Dios por eso, porque tengo una doble ciudadanía. Pero más importante que la ciudadanía americana o de Puerto Rico es que soy miembro del reino
de Dios, de mi Padre, de los cielos, que sobrepasa todas las cosas, y a su nombre sea la gloria. Entonces, hay que perdonar y hay que manifestar el perdón. Ok, aquí tenemos unos principios bíblicos que son sumamente importantes para nuestro diario vivir como hijos de Dios, como siervos y siervas de Dios, y que estamos llamados a desarrollarlos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, hasta que volemos, hasta que estemos cara a cara con nuestro Salvador. Esto es un asunto que debe de ir en aumento, debe de ir en crecimiento, según vamos desarrollándonos, debe de ir la práctica aumentando. Sea Dios bendito y glorificado. Porque yo no sé ustedes, pero siempre en el diario vivir encontramos a alguien que nos quiere hacer la vida de cuadrito, como decimos por acá. Nos quiere molestar, nos quieren estorbar, nos quieren perjudicar. Entonces, como dice un refrán latinoamericano, nosotros somos mansos, pero no mensos. Entonces, ¿pero qué es lo que tenemos que practicar? La astucia. Amén. Y llevar a este asunto en oración a Dios y decirle, Padre, yo lo perdono. ¿Saben por qué? Es mejor decirle, Padre, yo lo perdono y perdónalo tú también, Padre. Porque la Biblia establece que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y yo no quiero que ningún enemigo mío caiga en las manos del Dios que yo le sirvo. Porque hay de dolor para ese individuo. Hay con letras mayúsculas y hay de dolor por causa de que Dios es amor, pero dice que Él sale en defensa de los suyos. Y los suyos están en la palma de su mano, de donde nunca nadie los podrá arrebatar. Pero Dios es vengador de los suyos. Y nosotros no queremos que Dios se vengue en nuestro favor, porque donde cae el dedo pequeñito de la mano de Dios, no vuelvan a hacer pelo, como decía la abuela mía. Sea Dios bendito y glorificado. Se queda calvo, de que le haga así, se quedó. Ahí quedó. Sea Dios glorificado. Y no queremos eso. No queremos eso. Queremos que Dios los perdone, los perdonamos nosotros. Y la Biblia dice que ascuas de fuego acumulará sobre sus cabezas. O sea que eso está reservado para luego, cuando se enfrenten a Dios, ya le tendrán que dar cuenta a nuestro Dios. Sea Dios glorificado. Entonces, nosotros para recibir perdón, la Biblia nos enseña, donde leímos en el capítulo 6 de Mateo, que tenemos que perdonar a los que nos hacen mal. Entonces, ahora vamos a una porción bíblica en Efesios, capítulo 4 de Efesios, porque yo quiero que ustedes vean otro panorama